A continuación, una exposición de psicología comunitaria. La llevaremos a cabo Sebastián Cuervo, Lady Restrepo, Lina Torres, Paola Pérez, Marlis Tobón. En esta vamos a hablar sobre unos conceptos previamente estudiados y realizados mediante un trabajo escrito, como lo muestra la introducción. Estos temas los abordaremos de manera exponente a través de unas imágenes y unas conclusiones. Luego de adentrarnos a las diferentes definiciones de comunidad, especialmente a la de Montero 2004, vemos que dentro de estas definiciones el criterio delimitativo es el más importante, al considerar como tal un grupo, un barrio, una ciudad, una nación o un grupo de naciones, de acuerdo con los intereses de la clasificación, pues es el tamaño de la comunidad depende de la existencia de una estructura potencial capaz de ejercer función de cooperación y coordinación entre sus miembros. También hace énfasis en los elementos funcionales que se refieren a la existencia de necesidades objetivas e intereses comunes. Al conocer las comunidades étnicas de Colombia, los pueblos indígenas, comunidades negras o afrocolombianas, los gitanos, podemos concluir que las lenguas nativas son parte de nuestro patrimonio inmaterial, cultural y espiritual. Y es responsabilidad de cada colombiano proteger la diversidad lingüística de nuestro territorio. Un aporte muy significativo de la psicología comunitaria es que nos ha permitido profundizar más en este apartado de conceptos sobre las comunidades existentes en nuestro país, permitiéndonos explorar todo cuanto poseen y lo que sucede a su alrededor. En Colombia existen 3 grupos étnicos muy importantes como son los indígenas, los negros o afrodescendientes y el pueblo rom o gitano. Podemos destacar cómo estas comunidades tienen intereses y aspectos muy comunes entre sí, que a pesar de ser tan diferentes en su cultura, raza y dialecto, ellos unifican sus esfuerzos para hacer valer sus derechos y luchan incansablemente por conservar sus entornos y todo los que los caracteriza, para que su legado permanezca a través de los años y este no se pierda con el pasar del tiempo. Como aprendizaje del tema investigado en cuanto a los planteamientos de la homogeneidad dentro de los conceptos de la cultura en las comunidades colombianas, entenderíamos entonces que cada comunidad tiene una diversidad en su cultura y por ende tiene unas diferencias entre unas y otras, es decir, su construcción a través de la historia, los aspectos propios de cada creencia, de la forma de vivir, de vestir, de la diferencia cultural y de la diferencia gastronómica. Por lo cual hace representativa cada una de estas comunidades. Pero entonces cuando hablamos de aspectos que reflejen todo lo bueno que tenemos, como por ejemplo en Colombia en 1871 fue el primer país americano en el que se abrió una academia de lengua española. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se destacan este tipo de sucesos, no es necesario decir que esto solo lo logró la comunidad de los paisas, los santanderianos, los indígenas, sino que esto fue un logro de la comunidad donde se evidencia la homogeneidad de las culturas. Ahora bien, para tratar de entender el término de comunidad desde un punto de vista diferente y tratar de darle una visión más amplia al concepto, sería bueno aludir a las palabras o a la idea de Krause Jacob Marin, quien propone que comunidad no es solamente ese grupo de personas establecido en un cierto lugar determinado o en una ubicación geográfica en específico. Comunidad va más allá y hace parte también de aquellas personas que directa o indirectamente pertenecen a algún tipo de tendencia o cultura social, pertenecen a algún tipo de gusto, comparten algún tipo de gusto, creencia o tendencia. Un ejemplo muy claro es el desarrollo de las TIC
y de cómo las tecnologías de la información y la comunicación nos han hecho más partícipe de este tipo de comunidades. Un ejemplo de este tipo de comunidades que comparten una tendencia, gusto o creencia en común, sin necesidad de estar presentes unos de otros o vivir en un lugar geográficamente estable o cerca unos de los otros, es esta metodología de estudio. Vemos que estudiamos con compañeros que viven lejos unos de otros, inclusive en este grupo tenemos una compañera que vive en España, y aquí todos somos de regiones completa y enteramente diferentes, pero nos reunimos vía internet para tratar temas de interés colectivo, que en este caso es la universidad. Entonces, aunque no vivimos cerca, no nos vemos los rostros o no tenemos contacto físico, somos una comunidad porque compartimos una tendencia en común, y es el hecho de estudiar. Históricamente hablando, el nombre de la psicología comunitaria surge por primera vez en Estados Unidos de América, en la década del 70, donde empieza a surgir el interés por las orientaciones comunitarias. Después empieza a extenderse por Europa, principalmente a España e Italia, y por último llega autónomamente a Latinoamérica, donde se radica con sus propios avances y desarrollos, basándose en el entorno histórico-social de dichas regiones del continente. Al adentrarnos en la historia, la primera vez que se utilizó el término psicología comunitaria fue en 1965 en una conferencia de psicólogos que se hizo en Swampscott. De las contribuciones más relevantes por la década del 70, Edward Seidman y Julian Rappaport hicieron la propuesta del modelo educativo piramidal, donde se exponía que psicólogos expertos en consejería trabajaran en forma conjunta con psicólogos de menor experiencia y promotores comunales, realizando un trabajo educativo comunitario que permitiera aliviar los problemas de las personas y prevenir sus dificultades. La psicología comunitaria ha obtenido un amplio desarrollo en Latinoamérica. Entre sus principales representantes se encuentran Maritza Montero, Irma Serrano García, Gerardo Marín e Ignacio Martín Baró, entre muchos otros.